lo que había dicho y perdón por, hermanos, ofrezco disculpas ahí por esa cuestión técnica, es inexplicable por qué le gusta tantos colores a a esas letras. Espero que estas que vengan no tengan tantos colores. Seguimos entonces, ¿cómo conocer a Dios? ¿Cómo conocer a Dios? Recuerden que cuando hablamos de cómo conocer a Dios debemos tener cuidado otra vez, ¿no? Lo que hemos dicho, que a Dios no se le conoce porque yo quiera conocerlo. La Biblia nos dice, inclusive en aquella parte donde Pablo dice, ahora ustedes conociendo a Dios, o mejor dicho, se corrige el mismo, siendo conocidos por Él, ¿no? Queriendo decir, Él es el que les ha permitido que lo conozcan y Él los conoce más a ustedes que ustedes a Él. Pero de todas maneras lo que estamos tratando de insistir aquí es cómo nos relacionamos con Él, cómo llegamos a la convicción de que Él es. Y las sugerencias que hemos estado dando van hacia ahí. Entonces, para conocerlo, obviamente debemos conocer las Sagradas Escrituras judeo-cristianas. Debemos, además, otra vez pasó ahí, esforzarnos por conocer a Jesús, que creo es algo que también está conectado con la Biblia, pero importante recordar aquí las dos dimensiones del conocer bíblico, ¿verdad? En el conocer bíblico siempre están unidos la teoría con la práctica. En la medida que conocemos un poquito, lo practicamos. Y en la medida que lo practicamos, conocemos un poquito más. No pretenda aquella persona que solo quiera conocer por aumentar o por apilar datos, que el Señor va a revelarse más a él o va a darle más de su conocimiento. Es necesario esforzarnos por conocer a Jesús en obediencia, deberíamos decir ahí. Las Escrituras nos dan la identidad de Dios mientras caminamos, no mientras lo caminamos, mientras caminamos con su pueblo, con el pueblo de Dios. Habla de práctica, habla de obediencia, habla de estar identificado con un pueblo. Una de las críticas más severas para el teólogo norteamericano del primer mundo es que muchos de ellos están desconectados de la iglesia local. Muchos de los seminarios y universidades tienen genios, entre comillas, académicos que no tienen participación directa con las iglesias. No quieren estar con la iglesia. Les parece un estorbo la iglesia. Pero la iglesia es la familia de Dios. La iglesia es el pueblo de Dios. Caminar con el pueblo de Dios de alguna forma nos ayuda a conocer más a Dios. Más allá de nuestros deseos, más allá de lo que queramos hacer por Dios o por el pueblo de Dios, si no caminamos con el pueblo de Dios, me lo digo a mí, sinceramente, hermanos, aquí en el contexto en el que vivo. Yo vivo en un contexto en donde hay iglesias norteamericanas de habla inglesa muy buenas y muy llenas de todo tipo de tecnología y de todo tipo de bienes materiales, podríamos decir, ¿no? Y la tentación es grande para mí, por lo menos ha sido grande para mí. Respeto lo que quiera hacer cualquier otro, pero en mi caso yo siempre he tratado de estar identificado con el pueblo latino, con el pueblo hispano. Quiero ayudar a mis iglesias latinas, hispanas, a este pueblo que es la familia de Dios también, y que me enseña sobre Dios, de formas que a veces no son las que yo quisiera. Me enseña paciencia, por ejemplo, o no, me hace pasar por paciencia, y me enseña al perdón, me enseña a no rendirme. Muchas veces el líder cristiano, y ustedes no me dejarán mentir, nos sentimos frustrados, nos sentimos desilusionados, nos sentimos cansados, nos sentimos que muchas veces la gente no nos jala como quisiéramos nosotros que jalara, ¿no? Pero quizás eso es parte también de la misma formación que como ser humano y como hijo de Dios.
estoy teniendo, y por eso la comunicación con la iglesia se hace tan importante y tan valiosa. Las Escrituras proveen entonces el nombre y la identidad de Dios, su personalidad y atributos, su historia, características y promesas. En este contexto miramos entonces un poco más de los nombres de Dios, pero algo me pasó aquí, permítame, quiero ver. No veo una... Déjeme ir había un slide más aquí que quería enseñarles, en donde hablo de la necesidad de seguir a Dios en este sentido. Permítanme un momentito, hermanos. Voy a buscar en mi propia computadora a ver si no se me fue un slide que no quiero dejar sin pasar por ustedes. Aunque no lo pudieran ver, me gustaría dárselos hablado y luego lo subimos. Vamos a ver si no lo... El disco duro. ¿Qué? No. Un momentito, hermanos. Por favor. Vamos a ver. ¿Cómo? Bueno. Vamos a tener que esperarnos sobre eso porque no lo tengo aquí. Pero básicamente era una exhortación al conocer a Dios a través de la historia de Israel. Conocer a Dios a través de la historia de Israel y especialmente en la historia del Señor Jesucristo como el que resume, corrige, perfecciona la historia del pueblo de Dios. Es decir, ustedes saben que Israel es el Hijo de Dios en el Antiguo Testamento, Dios lo llama de esa forma, pero como Hijo de Dios falla una y otra vez. La historia de Israel es una historia de paciencia de parte de Dios, de victorias momentáneas y grandes derrotas, grandes fracasos por parte del pueblo de Dios. Toda esa historia uno aprende un montón, o muchísimo. Y la verdad, les comentaba a otros hermanos en otra clase que a veces hemos pasado por alto el privilegio que Israel ha tenido, este privilegio mezclado, diríamos, privilegio y sufrimiento, porque el estar cerca de Dios, como pueblo de Dios, le ha llevado a Israel a tener unos privilegios increíblemente grandes, testigos de tantos milagros, testigos de tantas bendiciones, caminando junto con Dios, mirando por lo menos de lejitos la presencia de Dios en el monte, ¿verdad? En el monte que humeaba. Toda esa historia es increíble y uno puede decir, ¿por qué Dios no la repite con otros? ¿Por qué no la repitió con otros? Y aun cuando hay muchos pasajes en la Escritura, en el Antiguo Testamento, en especial con los profetas, que nos dejan ver que Dios no ha estado completamente silencioso en relación con otros pueblos, también en el Antiguo Testamento nos dice que con el caso de Israel ha sido un caso especial. Un caso especial en el que Él los ha bendecido, han sido ejemplos de cómo Dios puede bendecir, pero aquí viene el otro lado de la moneda. Dios también ha ocupado a Israel como el escenario en donde se mira la justicia de Dios y la disciplina de Dios con un pueblo que ha sido bendecido y que lo ha desobedecido. Ese es el otro área que muchas veces nosotros no queremos ver. El área, Israel se convierte como en una gran vitrina para que nosotros observemos, ¿no? Miremos cómo, wow, qué bendición esta de un Dios que los ha sacado de Egipto,
los ha traído a través del mar, les ha hecho el gran milagro de partir el mar. ¿A cuántos de nosotros no quisiéramos que Dios hiciera un milagro de esos para nosotros, ¿no? Quizás en otros contextos. Les ha dado maná del cielo, les ha dado codornices, hizo que sus ropas no se envejecieran, que sus zapatos funcionaran, sacó agua de la roca, hizo tantos milagros en el tiempo de los jueces, tantos milagros en el tiempo de los reyes. Wow, con los profetas, ¿no? Elías, Eliseo y todos los demás. Uno dice, yo quisiera ser parte de esa historia, ser bendecido por Dios por ser parte de una historia así. Y aun cuando lo somos y hemos sido bendecidos, todavía a veces a nosotros nos queda como un resabio de querer decir, Señor, yo quisiera ser, yo hubiera querido estar ahí. Cuidado, ¿verdad? Cuidado, porque también esta historia tiene el otro lado del asunto. Parece ser que en el caso de Israel, cuantos más milagros había, cuanta más bondad había, cuanta más manifestación del amor había de Dios, cuanta más paciencia, el pueblo se cerraba más, era más duro, su cerviz era dura, dice Esteban en aquella predicación de Hechos capítulo 7, si recuerdan, ¿no? Como que hay algo en esta condición nuestra, en nuestro pecado y en nuestro no conocer de Dios, que cuando Dios se da por nosotros, con nosotros, en lugar de responderle como deberíamos responderle, en amor, en devoción, en obediencia, en todas estas cosas, pareciera que vamos para el otro lado. Israel se convierte en esa gran vitrina, en donde Dios también sabe castigar y disciplinar a su pueblo de formas que, sinceramente, hermanos, uno no quisiera pasar y no quisiera recordarlas. No quisiera recordarlas. Es como, ¿quién no quisiera ser un gran profeta de Dios? Al estilo Isaías, por ejemplo. No sé si usted alguna vez, yo hubiera querido ser un Elías o un Isaías. Pero estaba leyendo Isaías otra vez en estos días, les cuento, y pasé ayer o antier hoy por esa pasaje en donde dice que Dios hizo que Isaías pasara 3 años caminando en ropas menores. Bueno, la Biblia literalmente dice desnudo, ¿verdad? Literalmente. Pero los que conocen del hebreo y la historia nos dicen que es probable que en el caso se trataba de andar en calzoncillo todo el tiempo, haciendo esto. Hermano, perdone, ¿verdad? Pero, ¿y qué me dice de Ezequiel? De Ezequiel, este hombre de Dios, que miró a Dios, miré la gloria de Dios, Ezequiel capítulo 1. Ezequiel vio la rueda de la apariencia de Dios. ¡Qué bendición más grande! Pero luego resulta que el mismo Ezequiel es al que Dios le dice, he decidido quitarte el gozo de tu vida. ¿Y la mujer de Ezequiel? ¿Qué le pasó? No, Señor. ¿Verdad? Esa vitrina, esa es a la que me refiero yo. Por supuesto, toda esta historia de victorias y derrotas en Israel van a ser resumidas, perfeccionadas y todavía exacerbadas en la persona del Señor Jesús. ¿Quién más cerca de Dios sino la persona de Jesús, el Hijo? ¿Ah? ¿Quién más obediente que Jesús? ¿Quién más fiel? ¿Quién más genuino? ¿Quién más comprometido que Jesús? ¿Y quién más sufriente? ¿Quién más maltratado? ¿Quién en la cruz? ¿Ah? ¿Conocer a Dios? Este repaso de conocer a Dios es algo interesante porque el apóstol Pablo dice que él conoce a Jesús. Jesús se le apareció a Pablo, se le apareció audiblemente y da la impresión por algunas de las cosas que él dice que él lo vio en aparición, le enseñó propiamente. Esto me lo ha enseñado el Señor directamente. ¡Qué privilegio! ¿No? A mí me enseñó el teólogo tal, a mí me enseñó el otro, así en círculos de seminario, a veces se oyen a estudiantes y a veces a profesor. Mi profesor fue Karl Barth. Mi profesor fue, ¿verdad? Fulano tal. ¡Wow! No dice, qué barbaridad.
Imagínese el apóstol Pablo diciendo, no, esto no me lo ha enseñado nada, el Señor me lo enseñó. El Señor me lo enseñó. Y sin embargo, lo que estoy tratando de hacer con ustedes, no sé si ya se fijaron, hermanos. Por un lado, mirar esa gloria de la bendición que estar cerca de Dios, ¿verdad? Pero por otro lado, como que el reverso del asunto, inclusive para hombres de la altura del apóstol Pablo, incluye un elemento de sufrimiento severo. Tanto así que el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3 dice, yo quiero conocer a Dios. Estamos hablando de conocerlo y ser semejante a Él en su muerte. Pareciera que en la cruz, de eso vamos a hablar si Dios quiere más adelante, en la cruz se conoce a Dios de una forma como no se puede conocer en otra parte. Cuando estamos con Cristo, estoy juntamente crucificado. Ese deseo es increíble para mí en el apóstol Pablo. Yo pudiera expresar, yo quiero conocer a Dios, ¿verdad? La luz, la paz, la tranquilidad, el cielo, la gloria, ¿verdad? Los ángeles cantando, ¿verdad? Todo ese montón de bonito. Pablo llamaría eso la teología de la gloria, que cuando se vive aquí, la teología de la gloria, cuando uno deja que esa teología de la gloria lo domine únicamente, lo saca de la historia, lo saca de la vida real y se pierde de la teología de la cruz, en donde de verdad conozco a Dios. Eso más parece predicación ya, ¿verdad? Pero bueno, avancemos entonces sobre esto. Algo de esto era lo que tenía en ese otro slide y quería mostrárselo, pero ya se los dije hablado. Y me pusieron más atención porque vi que no estaban comentando mucho aquí los sí. Bueno, hablemos entonces. ¿Le preguntamos el nombre a Dios? Preguntémoselo pues. Alguien se lo preguntó y él nos lo ha dado. Hay varios nombres de Dios. El nombre propio en la Escritura, deberían recordar ustedes, es una diferencia con nuestra cultura, con nuestras culturas. El nombre propio en la Escritura habla y se pone con la idea de que describa la esencia de las personas, la esencia del que lleva ese nombre. Generalmente en el Antiguo y en el Nuevo Testamento sucede eso. Por eso es que también se da el caso de que, por ejemplo, con los discípulos del Señor Jesús, a varios de ellos les cambia el nombre, ¿no? Y uno quisiera, y los discípulos como que aprendieron también eso, ¿no? Recuerdan que le cambiaron el nombre también a algunos. Pues Bernabé no se llamaba Bernabé. ¿Recuerdan ustedes? ¿Cómo se llamaba Bernabé? ¿Cuál era el nombre de Bernabé? ¿Recuerdan? Si no recuerdan, pues se lo pusieron porque Bernabé significa hijo de consolación, ¿verdad? Porque aquel originario era de Chipre, se dio todo lo que tenía para ayudar a la gente de la iglesia en Jerusalén. Bueno, eso de cambiarle el nombre, de ponerle nombre a otra persona era muy común, pero qué bueno que se ponía este tipo de nombre, ¿no? Y no lo que nosotros a veces cambiamos y ponemos nombres, y cuando ponemos apodos en Latinoamérica y los hispanos, yo no sé si en España y en Argentina es igual, pues, pero cuidado cuando un centroamericano empieza a poner apodos, porque generalmente es para ofender, generalmente es para denigrar, generalmente es para hacerte sentir mal, ¿verdad? ¿Verdad? Imagínense, el Señor le dice a Pedro, no te vas a llamar Simón, sino te vas a llamar Pedro, una piedra, de verdad, ¿no? Una piedra. Y aun cuando como evangélicos sabemos que la piedra de piedras es el Señor Jesucristo, no podemos pasar por alto que el Señor le dice a una persona que es sumamente voluble y sumamente irascible y seguramente así, yo te voy a llamar piedra, sólido, vas a estar ahí, ¿no? Ese tipo de cosas, para ayudarlo en ese sentido, ¿no? Aunque algunas veces también llamó a los famosos. ¿Quiénes eran los Boanerges? ¿Recuerdan?
hijos de trueno, los dos otros discípulos. Estos dos querían matar a medio mundo ahí. Y esa es la parte de que a veces que el Señor Jesús no les los regaña, ¿no? Aunque no fue Él el que les puso hijos, no fue Él el que les puso Boanerges, pero los llamaban Boanerges porque no quieren nada con el Señor Jesús. Señor, permítenos que oremos en este momento para que descienda fuego y quema este medio mundo aquí. Ustedes no saben de quiénes son hijos, les dice el Señor, ¿verdad? Ustedes no saben de quiénes son hijos. Pero el nombre propio en la Escritura es importante porque describe la esencia. Vayamos a los nombres, por eso es importante, aunque no debemos sacar toda una alegoría de cada nombre, es importante recordarlo, que cuando se pone el nombre a alguien es con un propósito y con un sentido. Isaías, ¿qué significa? Elías, ¿qué significa? Jonatán, ¿qué significa? Un nombre bonito, por cierto, que es el mismo, por cierto, Natanael. Es el mismo nombre con... El primero lleva la palabra de Dios, el nombre de Dios, Dios, Yahweh, está ahí, Jonatán, Natán, Dios regala, Dios da, regalo de Dios. Y Natanael es muy parecido. Natán es el verbo hebreo para dar y él es el nombre de Dios. Natanael, dado por Dios. ¿Qué tal? Y así, ¿no? Eva, ¿qué significaba Eva? ¿Recuerdan? Eva. Alguna se llama Eva, allá en medio de nuestros hermanos en internet. Eva, madre de los vivientes, o todos los vivientes, en un contexto cuando Dios le había dicho, te vas a morir. En ese contexto, Adán, expresando fe, vida en Dios, habla de que su esposa será la mamá de todos los que van a venir. Bueno, el nombre propio entonces habla de las características del ser, de la persona. En el caso de Dios, sin embargo, es interesante que una de las cosas que tenemos que notar es que aunque Dios le ofrece su nombre a Moisés, cuando él se lo pregunta, si me preguntan quién me manda, ¿qué debe contestar yo? Yo soy el que soy, te manda. Ese nombre, como vamos a ver en un momentito, es complicado por su etimología, pero lo importante que quiero notar en este momentito aquí es que es un nombre que, aun cuando Dios da su nombre, aquí, no es un nombre que pueda ser manipulado. En el contexto Antiguo Testamento e incluso Nuevo Testamento, cuando un ser humano o una persona le pide o conoce el nombre de un Dios, de su Dios, ese nombre implica que éste conoce a Dios para poder hacer con él lo que la persona quiere, para poder manipularlo. De hecho, que por eso que muchos de estos ritos religiosos de la antigüedad incluían una repetición continua de los nombres de los dioses, porque creían que a través de ciertos encantamientos y ciertas repeticiones podían manipular la voluntad de Dios. El nombre que Dios da, sin embargo, es tan misterioso que no se puede entender y no se puede manipular completamente. Y la prohibición, otra vez, para aquellos que más adelante lo van a tener, como el nombre de las 4 letras, el tetragramaton de Dios, es: no usarás mi nombre en vano. No usarás mi nombre en vano. No me quieras manipular. Ese es el asunto. No quieras manipularme. A Dios no se le manipula por decirle el nombre propio, ¿no? A cualquier otro quieren ir a manipularlo, manipúlenlo. A mí no me pueden manipular, ni van a poder hacerlo. Yo soy el que soy. Soy soberano, soy independiente, soy, la palabra técnica aquí teológica es aceidad, tener independencia completa.
en el mismo dar el nombre de Dios, le dice, a mí no me puedes manipular. Por eso es importante recordarlo, que aunque conocemos el nombre de Dios, no lo conocemos como una mantra. ¿Verdad? Como si ya puedo pronunciar el hebreo de este nombre, ya voy a poder decir alguna cosa que no me entienda y quizás me va a poder ayudar mejor, o voy a poder sentirme mejor entre muchos de mis hermanos que no saben cómo se dice esto. Aquí están dos de los nombres de Dios que son importantes y quizás uno de los más repetidos en el Antiguo Testamento. Elohim y El. Aparecen más de 2000 veces en el Antiguo Testamento juntos. Se traduce como Dios, y su raíz, la raíz de donde vienen estos dos nombres, están emparentados, tiene que ver con ser fuerte. Aquí están los pasajes algunos pasajes donde aparece. Entonces le he subrayado yo ahí poder. El nombre parece estar relacionado con el que tiene poder. El que tiene poder. Interesantemente también algo de observar es que la palabra Elohim es un plural. Pero muchas veces, o sea que debería traducirse dioses. Pero muchas veces el Elohim aparece con complementos o con verbos en singular. Entonces, uno podría deducir un montón de cosas aquí sin ponerse a pensar mucho, pero la verdad es que es interesante. Algunos lo llaman, ese es el plural majestático, es decir, un plural que se le da a un rey, el plural que ocupa un rey cuando habla, por ejemplo. Siempre habla en plural. Habremos de hacer esto. Haremos esto. Algo que parece que Dios hace frecuentemente en el Antiguo Testamento. Hagamos al hombre. Bajemos, descendamos y confundamos. Esa manera de hablar de Dios habla también de esa forma majestuosa que tiene. El Elohim. Otro nombre de Dios. Ya casi, hermanos, no se me aflijan. Denme unos 10 minutos más. Adonai y Adón, también dos nombres de Dios, que significan Señor y mi Señor. Adón significa Señor, mi Señor es Adonai. Unas 764 veces en el Antiguo Testamento. Y está conectado con la autoridad de Dios sobre el universo. Otra vez ahí están algunos versículos que hablan de cómo se ocupa ese nombre para hablar de la autoridad de Dios para hacer ciertas cosas, y en especial también sobre su pueblo. Ese nombre va a ser importante porque aun cuando es nombre, en realidad más parece un título. Más parece a un título, y los conocedores del hebreo van a combinar este nombre con el nombre de Dios, el tetragramaton, y de esa combinación va a salir la transliteración que nosotros tenemos en nuestra Biblia Reina Valera, Jehová. Yo les voy a explicar un poquito más adelante, si Dios quiere, la próxima semana, si es que no llegamos aquí con lo que tenemos. ¿Por qué es que terminamos llamando Jehová? En inglés hablan de Yahweh, ¿verdad? Cuando en realidad muy pocos y nadie en el presente conoce cómo se pronunciaba originalmente el nombre de Dios, tal como está en la Escritura. Hashem, el nombre de Dios. Yahweh o Jehová es una traducción de la palabra hebrea de 4 letras, el tetragramaton, o sea, 4 letras. Yahweh, ahí está en azul, hermanos. O lo pronuncian Yahweh o lo pronuncian Jehová, pero algo que ustedes deberían recordar, algunos de ustedes ya lo saben, pero yo necesito decirlo porque tenemos, como he dicho ya varias veces, varios niveles en la clase. El hebreo no tiene vocales. Al hebreo se le pusieron las vocales para que lo aprendieran en el medioevo, y originalmente pues la gente que ocupaba el idioma no tenía necesidad de ponerle las vocales ahí.
la forma de ponerle vocales en el hebreo contemporáneo, aunque no todo el hebreo contemporáneo tiene vocales. De hecho, hace 2 años que fuimos a Palestina, a Israel, hablando con la guía que teníamos, una mujer políglota, hablaba hebreo, hablaba arameo, hablaba español, hablaba inglés, hablaba alemán. Ya me mareé, ¿verdad? Con solo pensar eso. Pero ella nos enseñaba algunos de los escritos de ahí que no tenían vocales. Y le dije, ¿cómo se aprende entonces el hebreo sin vocales? Porque como lo aprendemos en el seminario es con los puntos vocálicos, ¿no es cierto? Con los puntos y aún así es dificilísimo. Difícil porque es completamente diferente al inglés y al español, incluso que el griego. El griego, honestamente, si ustedes me preguntan a mí, con el griego me encantó, me encanta, porque tiene muchas palabras parecidas a las nuestras, tiene muchos cognados, se llaman palabras que suenan igual y que de donde vienen las nuestras, muchas de ellas, pero con el hebreo, nada que ver, todo tiene que memorizarse. Y si solo hay consonantes, ¿cómo pronuncio consonantes? 4 consonantes solas, ¿verdad? Hay que vivir en el tiempo y saber cómo se pronuncia algo en el tiempo. Y con la palabra, con el nombre de Dios, el asunto es que era tan santo que desde un inicio el nombre no se pronunció mucho. Y en la historia de la escritura, este nombre se pronunciaba solo una vez al año por el sumo sacerdote. Era el nombre inefable, impronunciable, era santo. Algunos incluso en la historia de las costumbres de Israel nos llevan a decir que los copistas tenían tanta reverencia a este nombre que cada vez que copiaban ese nombre tenían que cambiarse de ropa y bañarse. Imagínense, y hay páginas de la escritura en donde aparece el nombre varias veces, y eso es así, ¿no? Pero bueno, el punto es que este nombre, sin saberse cómo se pronunciaba originalmente y por la santidad del nombre, su pronunciación original se pierde. La verdad es que hay que saber cómo se pronuncia y a manera de reverencia lo que hicieron los hebreos era combinar las vocales o la pronunciación de Adonai y colocarla en estas 4 letras, y de esa combinación aparecen posibles, digamos, traducciones como la nuestra. Yahweh, que hay una A, una E ahí, una E, una A al revés, una O con nosotros ahí, pero realmente los expertos nos dicen que lo más seguro es que el nombre podría estar más cerca de pronunciarse como Yahweh o Yahvé, en lugar de Jehová. Debería hablarse de Yahvé o Yahweh. Por eso es importante con todo, y aquí con esto termino, por este indicio aquí. Yo sé que hay ciertas políticas en las traducciones contemporáneas. Reina Valera, hasta hace algunos años, todavía conservaba el Jehová en el Antiguo Testamento. Las últimas traducción de la Reina Valera del 2015, por ejemplo, ya no lo tiene. Ha seguido el patrón de las otras traducciones contemporáneas que cambian el tetragramaton por un título, el Señor, o sea, Adonai, ¿verdad? Adonai. Entonces, es discutible, es problemático porque alguien puede decir, la última excusa que yo leí, la última explicación que yo leí y que dice por qué podemos hacer esto es en el prólogo de esta traducción de Reina Valera 2015, y dice, porque los escritores del Nuevo Testamento hacían algo similar. Cuando citan el Antiguo Testamento, ellos dicen el Señor, no dicen Jehová, ¿verdad? Y luego las mayores otras versiones es que la Septuaginta, que es la versión, la primera versión del Antiguo Testamento al griego, traduce
este nombre, Curios o Kyrios, que se traduce Señor. Y entonces nos dice, es un nombre tan importante, tan santo, tan grande que debemos mantener esto. Entiendo, pero por otro lado, como que todavía me resisto, ¿no? Me resisto a que si solamente estas traducciones tuviéramos, si por alguna de esas razones terribles le pasa algo a toda la evidencia que tuviéramos en el pasado de cómo se llamaba Dios, solo nos quedaríamos con el Señor. Pero Dios dio su nombre. Dios dio su nombre. Es cierto, no lo podemos pronunciar. Y yo hago broma de esto con mis estudiantes en inglés, ¿no? Ustedes no pueden pronunciar mi nombre, les digo. Mi nombre es Gerardo. Y empiezan, ¿no? Un montón de... Y entonces, digo, pero sinceramente a mí me agrada cuando ustedes tratan de pronunciar mi nombre y saben mi nombre. Y no simplemente que me digan profe o prof o you know, o doctor, como le dicen a uno. Son títulos, pero mi nombre es este. Y yo se los di. Sí, es cierto, no lo pueden pronunciar. Y cuando lo ocupen, ocúpenlo con cuidado, porque es mi nombre, es santo. Pero quitarlo del texto todavía, para mí es, yo entiendo las razones, pero todavía me queda un resabio ahí de no querer, yo quiero el nombre de Dios ahí, si no lo ponen, aunque sea sin vocales, pónganmelo pues, pero pónganmelo ahí porque es, y tienen problemas a veces cuando dice Jehová el Señor, por ejemplo, en la traducción del Antiguo Testamento, la Biblia de las Américas lo que hace a veces es poner letras grandes para que entre uno y otro, ¿no? Y tiene que hacer ajustes ahí para que no se repita, porque entonces si es Jehová el Señor, y yo he traducido Jehová, Señor, digo Señor el Señor, ¿verdad? Señor el Señor, que es complicado, es otra cuestión interesante. Bueno, hermano, ya los detuve demasiado en esto, voy a detenerme ahí, nos vamos a ver el próximo martes, si Dios quiere, y vamos a seguir con los nombres de Dios y luego los atributos de Dios que están conectados directamente con sus nombres. No sé, antes de cerrar, no sé si habría algún comentario o alguna pregunta. Hermanos. Como siempre, muchas gracias por su atención y por su falta de preguntas.